Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un repaso rápido sobre la óptica geométrica. Hemos tenido muchos vídeos aquí en el canal de esta parte, pero ahora pues vamos como a recopilarlo todo. Vamos a empezar partiendo del índice de refracción. El índice de refracción de una sustancia era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es C, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿vale? 300.000 kilómetros por hora, y la velocidad de la luz en el medio. Como la velocidad de la luz es máxima en el vacío, pues C irá desde, o sea, el índice de refracción irá desde C partido por C, que sale 1, que sería el índice de refracción en el vacío, a números más altos, ¿vale? Entonces, empezábamos estudiando las leyes de Snell. Teníamos la de la reflexión, ¿vale? Cuando tenemos un medio y tenemos un rayo que choca contra una determinada superficie, pues el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, y todo esto ocurre en el mismo plano. Recordad que en el caso de las leyes de Snell, los ángulos se medían con respecto a la normal. Esta es la superficie de separación, ¿vale? Entonces el ángulo con respecto a la normal sería este. Este sería el ángulo de incidencia y este el ángulo de reflexión. Y la de reflexión, pues lo que dice es que estos dos ángulos son iguales. Luego tenemos la que sí tiene un poco más de chicha, que sería la ley de Snell de la refracción. Si tenemos un índice con un medio de refracción N1 y aquí otro, un medio con un índice de refracción N1 y aquí otro medio con un índice de refracción N2, la luz pasará del medio número 1 al medio número 2. Este sería el ángulo de incidencia y este sería el ángulo de refracción. Y lo que dice la ley de la refracción es que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Observad que si este índice de refracción es mayor y este es menor, lo que va a ocurrir es que el rayo se va a alejar de la normal. Mientras que si este índice de refracción es menor y este es mayor, lo que va a ocurrir es que el ángulo del rayo refractado va a acercarse a la normal. En este caso vemos que este ángulo es mayor y este es menor. Eso implica que N2 es mayor que N1, ¿vale? Si lo midiera y hiciera las cuentas, me saldría que N2 es mayor. Había un caso muy interesante, que era el de la reflexión total. La reflexión total ocurre cuando el ángulo refractado forma 90 grados, es decir, en vez de refractarse al segundo medio, se va de forma tangente a la superficie. Entonces lo que haríamos es que este ángulo valiese 90 grados, el seno de 90 vale 1, y entonces a este ángulo se le llamaría ángulo límite, ¿vale? Entonces tendríamos que el N1 por el seno del ángulo límite vale N2 por el seno de 90, y de aquí, haciendo que esto sea 1 y estoy viéndolo aquí, pues el arcoseno, el ángulo límite sería el arcoseno de N2 partido N1. ¿Vale? Este sería el ángulo a partir del cual ya no hay refracción. Ángulos mayores al ángulo límite tan solo tendríamos reflexión, y por eso se conoce como reflexión total. Bien, pasada esta primera parte donde veíamos lo de la reflexión total y las leyes de la reflexión y la refracción, nos metíamos ya en lo que viene siendo la óptica geométrica con instrumentos ópticos. La óptica geométrica tenía una serie de normas que teníamos que cumplir siempre. Hacíamos que los rayos los vamos a representar con líneas rectas, los rayos van a ir siempre de izquierda a derecha, excepto cuando nos encontremos con un espejo, que entonces sí será el único caso en el que vaya de derecha a izquierda. Y teníamos también una cosa que era muy importante, el criterio de signos. El criterio de signos que vamos a utilizar es el convencional de las matemáticas y la física. Si tenemos aquí el punto de origen, que en nuestro caso va a ser el vértice del sistema óptico, todo aquello que esté situado hacia la derecha va a tener signo positivo, es decir, esta distancia serían 3 metros, 4 metros, 5 metros, mientras que todo lo que está situado a la izquierda va a tener signo negativo, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros. Para arriba positivo y para abajo negativo. Esto es fundamental,
Porque si te dicen que tienes un objeto a 1 metro de distancia, la distancia objeto es menos 1 metro, porque está antes del sistema óptico. ¿Bien? Bueno, empezábamos por el sistema óptico más sencillo, que era el dióptrio. Un dióptrio es la separación entre dos medios con índice de refracción distinto. Este es un dióptrio, aquí tienes un índice 1 y un índice 2. Pero en general nosotros vamos a trabajar con los dióptrios esféricos. La superficie de separación, en vez de ser una línea recta, sería una esfera. Tendríamos, por ejemplo, esto, N1 y N2. Cuando incidimos por la izquierda, la curvatura es así, con forma de cuenco visto desde este lado, esto sería cóncavo, ¿vale? Esto sería cóncavo y lo contrario sería convexo. Bueno, pues cuando tenemos un dióptrio, una vez utilizada la ley de la reflexión y la refracción, la ecuación del dióptrio lo que nos decía es que N2 partido S' menos N1 partido por S es igual a N2 menos N1 partido R. Siendo N los índices de refracción de los dos medios, siendo R el radio de curvatura, aquí el vértice sería el punto de unión entre el eje óptico y el elemento óptico. El radio de curvatura, pues si está para este lado, el centro estará aquí, ¿vale? El radio de curvatura sería esta distancia, la distancia desde el vértice hasta el centro de curvatura, que será negativa en este caso, ¿vale? Y S' y S se refiere a la distancia objeto y a la distancia imagen. Lo que tiene prima se refiere siempre a la imagen, lo que no tiene prima se refiere siempre al objeto. Es decir, el sitio donde está colocado el objeto y el sitio donde está colocada su imagen. Entonces, de aquí, pues normalmente ponemos el objeto en un determinado sitio y somos capaces de despejar su imagen. Era interesante saber las características de la imagen. Las características de la imagen, pues una imagen puede ser real si los rayos se cortan de verdad, ¿vale? Si nosotros tenemos los rayos que se cortan en un punto de verdad, ahí tendremos la imagen real, ¿vale? Si los rayos de verdad se cortan. Para poder tener una imagen real o para poder recoger una imagen real hace falta una pantalla. Hay que proyectarlo sobre una pantalla. Lo que hay en el cine es una imagen real. Tenemos una pantalla, se proyecta sobre la pantalla y podemos verlo proyectado en la pantalla. Si lo que se cruzan para dar lugar a la imagen no son los rayos, sino que son las proyecciones hacia a través de los rayos, tenemos nuestro sistema óptico, ¿vale? Y los rayos se separan, no se van a cortar nunca los rayos, por lo tanto lo que sí podemos hacer es echar las proyecciones hacia atrás y ver dónde se forma la proyección hacia atrás de las imágenes. Eso sería una imagen virtual. Sería una imagen virtual y esto no necesita una pantalla para verse. Esto se vería directamente, un holograma, por ejemplo. Bien, pues como digo, es interesante saber las características de la imagen, no solo dónde está colocada la imagen, sino también las características de la imagen. Y para las características, pues vamos a ver tres cosas. Por un lado, si es real o virtual, por otro lado, si es derecha o invertida, y por otro lado, si es mayor o menor. Para real o virtual, en el caso de un espejo, pues si la imagen me sale a la derecha del espejo, como los rayos siempre van hacia la derecha, será real. Mientras que si la imagen me sale a la izquierda, la imagen será virtual, porque los rayos continúan, no se están cortando aquí, no se pueden cortar antes de llegar al sistema óptico. Entonces eso significa que son las proyecciones hacia atrás lo que se están cortando. Y luego, para saber si es de mayor o menor tamaño, es interesante conocer el aumento lateral. El aumento lateral sería el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, el tamaño en vertical de la imagen con el objeto. En el caso del dióptrio, esto sería N1 partido S' entre N2 partido por S. Bueno, si hacemos esto, entonces si nos sale positivo, eso implicaría que tanto I' como I están apuntando para el mismo lado, entonces sería una imagen derecha. Y si sale negativa, pues sería invertida. ¿Vale? Eso implica que una de las dos tiene un signo menos. Si la imagen está apuntando hacia arriba, pues, perdón, si el objeto está apuntando hacia arriba, la imagen está apuntando hacia abajo. Y por eso lo de invertida. Y luego,
como esto es el tamaño relativo, pues si el aumento lateral saliese mayor que 1, esto sería de mayor tamaño. Si saliera menor que 1, sería de menor tamaño. Y si fuese igual a 1, sería del mismo tamaño. En valor absoluto. Signo te dice si va para arriba o para abajo y el número si es mayor, menor o igual. Todo esto lo he puesto para el dioptrio, pero esto también es aplicable para espejos y para lentes. La única diferencia va a ser, en cuanto a real o virtual, la lente y el dioptrio, que los rayos siempre van para la derecha, pues si sale a la derecha será una imagen real y si sale a la izquierda será una imagen virtual. Pero en el caso del espejo, que los rayos rebotan, si la imagen se forma a la izquierda, en ese caso sí son los rayos los que se están cortando. Por lo tanto, el espejo es al contrario. El espejo aquí sería una imagen real, mientras que aquí sería una imagen virtual. Bien, bueno, antes de hablar de espejos, ¿qué pasa si en vez de ser un dioptrio esférico fuese un dioptrio plano? Pues esto es tan fácil como que el dioptrio plano es un dioptrio de radio de curvatura infinito. Para el plano hacemos que R tienda a infinito y entonces pues sería la misma ecuación, esta, que no la perdamos de vista, esta es una importante, ¿vale? Y entonces hacemos esto infinito, algo entre infinito me sale 0. Entonces saldría n2 partido S' es igual a n1 partido por S. Y de aquí sacamos S o S', o lo que queramos sacar. Espejo. En el caso de los espejos se representan poniendo unas rayitas así para indicar que la luz rebota, ¿vale? Entonces la luz va a rebotar, el rayo de luz rebotará. Para ello, pues lo que vamos a hacer es utilizar la misma expresión del dioptrio esférico, pero usando el pequeño truco siguiente. N2 es igual a menos N1. Si nosotros hacemos que N2 valga menos N1, o N1 igual a menos N2, me da igual, eso simula la situación del espejo. Entonces esta ecuación se nos quedaría en otra mucho más sencilla. 1 partido S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R. Y el aumento lateral, pues si lo sustituimos de aquí, me queda menos S' partido por S. Este es el aumento lateral para el espejo. Esto sigue manteniéndose igual, ¿vale? Es interesante meter ya el concepto de foco. También lo tenemos para los dioptrios, pero en el caso de los espejos se utiliza mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque el foco sería el sitio donde, si tenemos un objeto en el infinito, sería el sitio donde se forma la imagen, ¿vale? Nosotros tenemos un objeto del infinito, el punto donde corta la imagen, bueno, el punto donde se forma la imagen de ese objeto del infinito, ese sería el foco, que se representa con la letra F. Y la distancia entre el foco y el vértice es lo que se conoce como la focal, ¿vale? Entonces, en el caso de un espejo esférico, el foco sería el punto donde se forma la imagen de un objeto en el infinito y también el punto donde si colocamos ahí un objeto, la imagen se formará en el infinito, ¿vale? Entonces, para ello lo que haríamos sería, pues, por ejemplo, decir que el objeto está en el infinito, pues ponemos nosotros aquí un infinito, y esto sería la distancia focal-imagen, esto se me iría a 0, y entonces me queda que 1 partido S' es 2 partido por R, con lo cual, bueno, 1 partido S' no, 1 partido F' o F, F siempre va a ser la mitad del radio de curvatura. Si el centro está aquí, el foco va a estar siempre a la mitad, ¿vale? A la mitad de la distancia con respecto al vértice, no donde lo había dibujado yo. ¿De acuerdo? El espejo plano, pues otra vez, el radio lo hacemos infinito. Entonces, si esta ecuación la hacemos infinito, pues esto me queda 0 y me quedaría que 1 partido S' es igual a menos 1 partido por S, ¿vale? La distancia imagen es la misma que la del objeto, pero con sentido contrario, es decir, al otro lado del espejo. Ya lo sabía esto Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, el siguiente y el más importante posiblemente son las lentes. En el caso de las lentes, pues una lente son 2 dioptrios. Tenemos un dioptrio y 2 dioptrios. Podríamos tener 2 tipos de lente. Lentes convergentes, que las representamos así, o lentes divergentes, que las representamos así. Las lentes convergentes hacen que los rayos converjan,
¿vale? Junta los rayos que van en una determinada dirección, los hace juntar. Mientras que las lentes divergentes lo que hace es que los rayos diverjan, los separa del eje óptico, ¿vale? Los separa de la dirección que estaban. Las lentes convergentes son más anchas por el centro y más estrechas por los lados. Y las divergentes es al contrario, son más anchas por los lados y más estrechas por el centro. Podemos tener de varios tipos. Podemos tener esta que sería la biconvexa, la plano-convexa, la menisco-convergente, y en este caso tendríamos esta que sería la bicóncava o la plano-cóncava o la menisco-divergente. A ver si soy capaz de hacer esta. Tiene que ser más ancha por... Esto es una exageración, más ancha por los lados que por el centro, ¿vale? Bueno, aquí tenemos en todos estos casos la cara 1 y la cara 2 y sería pues cuestión de poner distintos radios de curvatura, ¿vale? Si es plano pues sería un radio de curvatura infinito y estos pues son radios de curvatura tal y como lo he dibujado con centros de curvatura aquí, pues esta que parece que tiene menos radio de curvatura me quedaría más cerca del radio de curvatura mientras que el centro, mientras que esta que parece que tiene más radio de curvatura pues me quedaría más alejado, ¿vale? Es cuestión de pues, los datos que nos estén dando. Aquí tendríamos el C1 en este lado y el C2 en este lado. ¿De acuerdo? Bueno, sea lo que sea, todo esto son lentes delgadas, ¿vale? En el caso de las lentes convergentes, la focal imagen o el foco imagen está situado a la derecha y a la misma distancia a la izquierda estaría el foco objeto. Mientras que la divergente ocurre al revés. El foco imagen está a la izquierda y el foco objeto a la derecha. ¿Qué es esto de foco objeto y foco imagen? En el caso de foco objeto, si nosotros colocamos un objeto aquí, la imagen se formará en el infinito. Estos son rayos paralelos al eje óptico que solamente se cortan en el infinito. Entonces, un objeto en el foco objeto forma la imagen en el infinito. Y un objeto que esté en el infinito, pues se forma su imagen en el foco imagen, ¿vale? El foco imagen es el sitio donde se forma la imagen de un objeto que esté en el infinito. Esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, si nosotros colocamos un objeto en el infinito, cuando vengan los rayos, divergerán y se formará la imagen aquí, en el foco imagen, el sitio donde se forma la imagen cuando el objeto está en el infinito. Y lo mismo, si tenemos un objeto aquí a la derecha de la lente, pues los rayos de este objeto, que sería un objeto virtual porque está después de la lente, ¿vale? Estos rayos, rayos que vengan hacia el objeto virtual, se irán paralelos y formarán la imagen en el infinito. Bueno, como digo, importante, foco imagen a la derecha para las convergentes, foco imagen a la izquierda para las divergentes, eso es muy importante, ¿vale? Entonces todo esto se utilizaba con la ecuación de la lente, que podemos verla de varias maneras. Sería 1 partido S' menos 1 partido por S, distancia imagen, distancia objeto, esto es igual que antes. Pero ahora observemos, esto es igual y podemos hacerlo de tres maneras. Podemos tener como 1 partido a la focal imagen, podemos verlo como la potencia, que serían las dioptrías, o podemos verlo como n-1, 1 partido R1 menos 1 partido R2. Estas tres igualdades son ciertas, es decir, esto puede ser igual a esto, o a esto, o a esto. De lo que se deduce que esto es igual que esto, y esto es igual que esto, y esto es igual que esto, ¿vale? Si te dicen, oye, tenemos una lente con un índice de refracción no sé cuánto, y tal radio de curvatura y tal otro radio de curvatura. ¿Cuál es su potencia? Pues la potencia es igual a todo esto. ¿O cuál es su focal? Pues la focal, la inversa de la focal, es igual a todo esto. ¿O cuál es la potencia? Pues la potencia es igual a la inversa de la focal, ¿vale? ¿O dónde está la imagen? Pues ya tendrías que utilizar esta parte. La imagen es igual a esto, ¿vale? Esto menos esto es igual a esto. O esto menos esto es igual a esto. O esto menos esto es igual a esto, ¿vale? Ojo, se suelen utilizar muchas veces los centímetros, pero si la potencia está en dioptrías, la potencia está en dioptrías, eso implica que las distancias tienen que estar en metros. Es decir, que la potencia es la inversa de la focal imagen, pero F' tiene que estar en metros. ¿Vale? Es la única exigencia. Entonces, aquí, pues, otra vez la misma historia. Siempre es, colocamos un objeto en un determinado sitio y te preguntan dónde está la imagen, ¿vale?
Y para ello, pues ya digo, o te dan la focal, o te dan la potencia, o te dicen que tienes una lente biconvexa, ¿vale? Una como esta, de radios de curvatura iguales, R1 y R2, pues, en fin, hemos hecho varios ejercicios de esto, buscarlos, ¿vale? Y índice de refracción tanto, pues utilizaría esto, esta parte de aquí abajo. O te dicen, no, tenemos una de focal tanto, pues utilizarías esta. Y de ahí sacamos dónde está la imagen. Que la imagen está a la derecha es una imagen real y necesitamos una pantalla. Que la imagen está a la izquierda es una imagen virtual y no necesitamos una pantalla. ¿Y cómo sabemos si es mayor, menor o igual? Pues con el aumento lateral. Exactamente las mismas condiciones de antes, estas, recordarlas. Pero en este caso sería S' partido por S. Dividimos la distancia imagen entre la distancia objeto y ahí tenemos el aumento lateral. ¿De acuerdo? La última cuestión, ¿cómo hacer el trazado de rayos? Cuando tengamos un elemento óptico, voy a hacerlo con una lente y con un espejo. Cuando tengamos un elemento óptico, por ejemplo, tenemos aquí nuestro espejo, este sería el foco imagen, nuestro espejo, nuestra lente virtual, este sería el foco objeto, se supone que están a la misma distancia, este sería el vértice, y nosotros tenemos un objeto en un determinado punto, el objeto se representa con flechas, hacemos que salgan dos rayos de la punta de la flecha y el sitio donde se corten esos dos rayos es donde se forma la punta de la flecha de la imagen. Y a partir de ahí, hasta de forma perpendicular hasta el eje óptico, tenemos la imagen, ¿vale? Hay tres rayos que son fáciles de trazar. El primero de ellos, un rayo que venga, que pase por aquí, pero paralelo al eje óptico, eso implica que es un rayo que viene desde el infinito. Viene desde el infinito, pasa por aquí, coge la información de la punta de la flecha y al llegar aquí, como es un rayo que viene desde el infinito, pasa por el foco imagen. ¿Vale? Este sería ese rayo. El segundo rayo fácil de trazar es el rayo que pasa por el vértice. El que pasa por el vértice no se desvía. Y el tercero es el que pasa por el foco objeto. El que pasa por el foco objeto, un rayo que pase por el foco objeto, tiene que acabar en el infinito. Por lo tanto, tendrá que salir paralelo al eje óptico, ¿vale? Aquí, pues, tendría que salirme que corta en este sitio. Pero como lo he hecho a mano alzada, pues... no se ha notado mucho, ¿verdad? Bueno, esto bien hecho, con regla de Cartabón, los tres cortan en el mismo punto. Entonces aquí la imagen estaría así, que es una imagen real, porque se han cortado los puntos realmente, en este caso, ¿vale? En este ejemplo. Será una imagen invertida, porque está hacia abajo, mientras que aquí está hacia arriba, y de tamaño, pues no lo sé, parece más pequeña, ¿vale? Bien, esos son los tres puntos, los tres rayos. El que viene del infinito pasa por el foco imagen, el que pasa por el foco objeto va al infinito, y el que pasa por el vértice no se desvía. Esto también es así para los espejos. Si tenemos un espejo, pasa que en este caso, claro, si el centro de curvatura está aquí, el foco está justo en la mitad, ¿vale? Entonces, en este caso, en vez de ser por el vértice, el rayo que no se desvía es el que pasa por el centro de curvatura. Un rayo que pase por el centro de curvatura no se desvía y vuelve en la misma dirección, ¿vale? Un rayo que venga paralelo al eje óptico pasa por el foco. Y un rayo que apunta al foco acabará en el infinito, ¿vale? También esto tendría que salir. Los tres rayos se cortan en este sitio. La imagen sería esta imagen, ¿vale? Sería una imagen real, porque los rayos se han cortado. ¿Os habéis dado cuenta de que se han cortado los rayos? Una imagen real, invertida y menor. Aquí claramente menor. Por último voy a hacer el de una lente divergente, ¿vale? Para que quede claro también. Teníamos todos los ejemplos hechos también en diversos vídeos. Entonces, en el caso de la lente divergente, aquí tenemos el foco objeto y aquí tenemos el foco imagen, ¿eh? Aquí están al revés. Voy a poner ahora el objeto aquí más cerca para que veamos distintas cosas. Pues bien, un rayo que venga desde el infinito, por lo tanto vaya paralelo al eje óptico, al llegar aquí divergerá. Divergerá, pero apuntando al foco imagen. ¿Vale? Este hace así. Un rayo que apunte al foco objeto
Uf. Un rayo que apunta al foco objeto al encontrarse con la lente se desviará, pero como está apuntando al foco objeto, acabará en el infinito, porque un rayo que pase o apunta al foco objeto acaba formando la imagen en el infinito, ¿vale? Y por último, un rayo que pase por aquí, pues no se desvía, ¿vale? Aquí no se desvía y sería esto. Aquí tendrían que haberme salido los tres en el mismo sitio, ¿vale? Vuelvo a la misma historia de antes, que no se cortan aquí, por ejemplo, pues la imagen sería esta. Una imagen menor, derecha y virtual, porque no se cortan los rayos, ese va para arriba, ese va para allá y este va para abajo. ¿Dónde se cortan? Bueno, es que esto es la proyección hacia atrás, está bien, ¿eh? Está bien. Se cortan aquí los tres rayos, las tres proyecciones de los rayos, y por eso es una imagen virtual. Como vemos, me sale a la izquierda, ¿vale? En el caso de las lentes, si sale a la izquierda es virtual, si sale a la derecha es real. Pues bien, ejercicios sí tenemos muchos, así que pues, le vaya echando un vistazo. Esto es lo más gordo de las lentes o de los instrumentos ópticos. Bueno, sí, lo último, aunque esto lo vimos poco. Si teníamos varias lentes, lente 1, lente 2, y teníamos aquí, pues yo qué sé, el foco imagen de la lente 1, el foco objeto de la lente 1, el foco imagen, el foco objeto de la lente 2, el foco imagen de la lente 2, por ejemplo, y yo quiero saber el total, ¿vale? Pues lo único que habría que hacer es ir encadenando imágenes con objetos. Es decir, yo tengo aquí mi objeto, el objeto original, ¿vale? El objeto según la lente 1. Pues ahora me vengo yo para acá, hago mi trazado de rayos. Este rayo viene por aquí y luego me vengo por aquí y este rayo hace por aquí. Y ahí se me forma aquí la imagen según la lente 1. Si no estuviera la 2, aquí se formaría la imagen. Pero es que, claro, luego estos rayos luego pasan por la lente 2. Esta lente la podemos dibujar más grande. Pasan por la lente 2 y vuelve a desviarse. Entonces, ahora lo que haría sería olvidarme del problema de la lente 1 y centrarme en la lente 2. Esta imagen de la lente anterior es el objeto de la lente 2 y volvería a hacer mi trazado de rayos. Oye, pues tengo aquí yo ahora un rayo que vaya paralelo, pues pasará por el foco imagen, y un rayo que... ¡Ay! Qué mal me ha quedado, ¿no? Y un rayo que vaya por el vértice no se desvía. Y se me han cortado aquí. Y esta sería la imagen según la lente 2. Entonces ahora ya pues me vengo a mi objeto original y a mi imagen, y a mi imagen final. ¿Vale? Esta sería la imagen de este objeto. ¿Vale? Mayor, sale real, porque está a la derecha, los rayos se cortan de verdad, está a la derecha del último elemento. Mayor tamaño, derecha. En este caso el aumento lateral sería multiplicar los aumentos laterales de cada una de las diversas lentes. Si hubiera 3, pues lo haríamos 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿vale? Entonces, si hay más de un elemento óptico, pues sería sencillamente ir haciéndolo por partes. Lo hago del primero y la imagen del primero es el objeto del segundo. Lo hago del segundo y la imagen del segundo es el objeto del tercero, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, ánimo y a seguir estudiando. Hasta luego.